Hola a todos, hoy veremos el estudio de la paracha semanal Tesab, que significa encomiendas. Esta cuarta aliyá que veremos en minutos corresponde al libro de Levíticos 8, del versículo 1 al 13. En esta cuarta aliyá aprendemos y vemos cómo nos habla de la inducción hacia los sacerdotes y la inauguración del tabernáculo. En presencia de todos los judíos, Moisés vistió a Aarón y a sus hijos las vestiduras sacerdotales y los ungió junto con el tabernáculo y sus utensilios, con el aceite de la santa unción. En el versículo 2 del capítulo 8 nos habla cuando toma a Aarón y con él a sus hijos y le entrega las vestiduras y el aceite de unción. En este caso, Moshe recibe la orden de instalar a los sacerdotes en su ministerio. Esta instalación duraba 7 días y terminó el primer mes del segundo año después de la salida. En este caso, como referencia, Éxodo 29:30 y 35:37. También aparece en Levíticos 8:35. El Mixcán fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año, y esto aparece en Éxodo 42 y 17. En el versículo 12, cuando nos habla del derramamiento de aceite de unción sobre la cabeza de Aarón y los ungió para consagrarlo, en este caso Rachi nos dice que primero vertió el aceite sobre la cabeza y después ponía el aceite con su dedo entre las cejas de los ojos. En este caso, además de los sacrificios que ofrecían el nombre, eh, en nombre del resto de la nación, los sacerdotes también ofrecían una serie de sacrificios para sí mismos. Y estos sacrificios se pueden dividir en dos categorías, por lo que nos enseñan los estudiosos. La primera sería que lo que se traía con regularidad. En este caso, el sumo sacerdote lo hacía 2 veces por día y los sacerdotes comunes lo hacían una sola vez por día. Y en ese caso se hacía en el día de iniciación al sacerdocio. Y en el caso de los sacerdotes, como les decía, regulares, se hacía solamente una sola vez. Y estos sacrificios se mencionan en esta primera mitad de la paracha. También las ofrendas también fueron traídas especialmente y solo como parte de los ritos de instalación, que esto necesariamente se ve en esta segunda parte de la paracha. Y estas dos categorías de sacrificio expresan las dos cualidades inherentes de los sacerdotes que los califican como representantes del pueblo de Dios. La primera categoría expresa el estatus único de los sacerdotes, que recibían como recompensa por negarse a servir en el becerro de oro, como ya lo hemos visto en otras parachá. También la segunda categoría, en cambio, tenía la intención de expiar el pecado del becerro de oro, donde lamentablemente participó Aarón, donde él estuvo involucrado en la confección. En este caso, la lealtad de los sacerdotes a Dios, incluso frente a la apostasía del resto de la nación, es muy loable, pero simplemente protege al sacerdote del mal. ¿Qué queremos decir esto? Esta cualidad no puede por sí sola expiar el resto de los pecados de la nación. En contraste con el segundo conjunto de sacrificios donde los sacerdotes pudieron profundizar en sí mismos para revelar su habilidad innata, no solo para vencer la oscuridad con luz, sino también para transformarla. Solo entonces podrían espiar a los adoradores del becerro de oro. Aarón y sus hijos fueron instalados en el sacerdocio a través de estos dos tipos de ofrendas. Los sacrificios específicos que Moisés ofreció en su nombre todos los días durante la semana completa cuando se erigió el tabernáculo por primera vez, y una ofrenda de grano que cada sacerdote debía ofrecer. El primer día del servicio, en este caso, el sumo sacerdote debía, como lo habíamos dicho, debía ofrecerlo 2 veces al día. El propósito de estos sacrificios era despertar en Aarón y sus hijos las cualidades que les permitían actuar como representantes del pueblo judío ante Dios, ya sea asegurando la expiación por sus fechorías o elevándolos a niveles más elevados de la conciencia divina. Cada uno de nosotros, y debemos aprender esto, que tenemos el poder no solo para superar las oscuridades espirituales, sino también transformarla en luz, ver el lado positivo, aprender de esa oscuridad.
Pero este poder interior no siempre está en nuestra disposición por muchas razones. Necesariamente, ¿y qué debemos hacer o qué debemos aprender de esto? Que debemos buscar personas que estén insertas en la Torá, acercarnos a ellos, aprender de ellos, y porque se entiende de que cada uno de ellos va a ver el lado positivo o va a sacar el lado positivo de lo que podemos estar pasando. Necesariamente son personas que debemos acercarnos que tengan, que sean más avanzados en la Torah, que estén en ese camino de exactitud, de refinamiento espiritual, para que también nosotros podamos ser eh, beneficiarios de su inspiración, de su integridad, de lo que ellos ya han aprendido. También, obviamente, debemos aprender de esto de que debemos desarrollar también nuestro sacerdote interior, tanto para transformar nuestra vida, nuestra familia y también poder tener la capacidad de poder ayudar a otras personas que también se están iniciando en la Torá, en el estudio, en el judaísmo. Bueno, ese es el estudio de minutos de esta semana, de esta cuarta liguilla. Bendiciones para todos, shalom a todos.